A continuación escucharemos el mensaje Incrementando nuestra sed de Dios por el pastor Sugel Michelén. En el año 1677, un joven pastor de 27 años de edad, llamado Henry Scougal, escribió una extensa carta a un amigo con necesidades espirituales, sin saber que andando el tiempo, esa carta se convertiría en un clásico de la literatura cristiana, al ser publicada bajo el título La vida de Dios en el alma del hombre. Y hay una frase de Scougal en este libro a la que yo quiero llamar vuestra atención en esta mañana, ya que nuestro tema de hoy gira alrededor de la idea que estas palabras comunican. Dice Scougal que la nobleza y excelencia de un alma se mide por el objeto de su amor. Repito, la nobleza y la excelencia de un alma se mide por el objeto de su amor. Lo que un hombre ama y desea, aquello en lo que se deleita, es lo que revela la nobleza o excelencia de su alma. El alma se mide por sus vuelos, el corazón es conocido por sus deleites. El hombre vil se deleita en cosas viles, el hombre superficial en cosas superficiales, el alma noble y excelente en aquello que es noble y excelente. Por lo tanto, el alma más noble y excelente es aquella que ama más profundamente al único ser de todo el universo que es perfecto en nobleza y excelencia. Es aquella alma que se deleita en la comunión e intimidad con Dios más que en ninguna otra cosa. Y es de esa intimidad y cercanía con Dios de la que quiero hablar en esta mañana, nuestro anhelo por incrementar nuestra comunión con Dios. Dice el salmista en el Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Y en un tono similar dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 10, que su gran anhelo en la vida era conocer a Cristo. Al igual que el salmista, Pablo tenía sed de Dios. Y mientras más se acercaba para saciarse, mientras más progresaba en su vida espiritual y conocía más íntimamente las excelencias de su Señor, más se acrecentaba su anhelo por Él. Y es de ese anhelo, mis amados hermanos, que yo quiero hablarles en esta mañana. En primer lugar, para que podamos hacer una evaluación honesta de nuestra condición espiritual presente. ¿Cómo está tu condición espiritual hoy? En un libro publicado recientemente por Donald Whitney, titulado 10 preguntas para diagnosticar tu salud espiritual, la primera que él propone es la siguiente: ¿estás tú sediento de Dios? ¿Cómo está tu vida espiritual? Bueno, hay aquí una pregunta que debes hacerte a ti mismo. ¿Estás tú sediento de Dios? Siguiendo de cerca el planteamiento de Whitney en este libro, veamos en primer lugar 3 tipos de sed espiritual que los hombres experimentan. Aunque no todos los hombres perciben la sed espiritual en una forma consciente, lo cierto es que el alma de todo hombre está sedienta. Lo que estoy diciendo, hermanos y amigos que nos visitan en esta mañana, es que ningún hombre se basta a sí mismo, porque ningún hombre es autosuficiente. El único ser que se basta a sí mismo es Dios, pero nadie, excepto Él, es autosuficiente. Por eso todo hombre experimenta anhelos y deseos, sean lícitos o no. Y es a esos anhelos a los que nosotros nos referimos cuando hablamos de sed espiritual, de la sed del alma. Tú tienes sed por alguna cosa. ¿Cuáles son los anhelos que el alma experimenta? ¿De qué están sedientos los hombres?
En primer lugar, está la sed del alma vacía. Esta es la que experimenta todo hombre sin Dios, en su estado natural no regenerado. Habiendo sido creados originalmente a imagen y semejanza de Dios para tener comunión con Él, el hombre que no le conoce busca desesperadamente algo que llene ese vacío de Dios que tiene en el alma. Él necesita llenar ese vacío desesperadamente. Hay un vacío del tamaño de Dios en nuestros corazones. Un vacío que solo Dios puede llenar. Por eso cuando un hombre vive sin Dios, necesariamente tiene que buscar un sustituto. Y la cantidad de cosas que la gente busca procurando llenar ese vacío son innumerables, innumerables. Dinero, sexo, poder, posesiones, deportes, hobbies, entretenimiento, fama, popularidad, poder. Otros tratan de calmar esa sed haciendo obras de bien social. Ellos creen que con un cheque que dan a un telemaratón pueden calmar esa voz acusadora de su conciencia que les dice que son malos esposos, que son malos padres, que son unos adúlteros y quién sabe cuántas cosas más. Otros tratan de llenar ese vacío a través de prácticas religiosas, y el abanico de posibilidades que el mundo de hoy ofrece es interminable. Mis hermanos, no todo el que busca una religión está detrás de Dios realmente. Se puede anhelar las bendiciones de Dios sin anhelar al Dios vivo y verdadero que se nos revela a través de su palabra, la Biblia. Otros buscan llenar ese vacío a través de la filosofía, la búsqueda de significado y propósito, algo que le dé sentido y coherencia a nuestra existencia en el mundo. Pero de todas esas cosas que el alma busca sin Dios para saciar la sed de Dios, nosotros podemos decir lo mismo que Cristo le dice a la mujer samaritana en Juan capítulo 4 versículo 13: el que bebe de esa agua volverá a tener sed. La gran tragedia del hombre sin Dios es que anhela muchas cosas que no alcanza y se frustra. Pero ¿saben cuál es la peor desgracia? Alcanzar lo que anhelan solo para darse cuenta de que eso no le provee satisfacción permanente. Eso es una desgracia peor. Eso es más frustrante. Alcanzar lo que uno quiere solo para darse cuenta que eso que uno quería tanto, eso de lo que uno hizo un ídolo, no provee al alma satisfacción permanente. El que bebiere de esta agua volverá a tener sed. No hay en este mundo ningún manantial que pueda saciar la sed del alma. Esa es la gran enseñanza de Salomón en el libro de Eclesiastés. Este hombre se dedicó fervientemente a buscar la felicidad en el supermercado del mundo. Salomón fue al supermercado del mundo a buscar la felicidad. Primero probó en la sección de filosofía. Nada. Luego buscó en la sección de los placeres y los entretenimientos. Nada. Finalmente entró en la sección de las posesiones. Y cuando lo había probado todo, concluyó diciendo: vanidad de vanidades. Todo es vanidad y correr tras el viento, dice el texto hebreo. Correr tras el viento. Imagínense a un hombre corriendo de aquí para allá, persiguiendo nada y dirigiéndose hacia ningún sitio. Así es el hombre sin Dios, dice Salomón. Corre tras el viento, siempre sediento, siempre buscando. El alma vacía de Dios no conoce cuál es su verdadera necesidad, ni sabe dónde saciarla. Pero tenemos también en segundo lugar la sed del alma seca. No solamente la sed del alma vacía, nosotros tenemos también la sed del alma seca. A diferencia del alma vacía de la que hemos venido hablando hasta ahora, el alma seca es aquella que encontró el manantial que realmente sacia al alma sedienta y bebió de él. Pero por diversas razones no está experimentando hoy el alivio y la bienaventuranza de la presencia de Dios en su vida. Ahora, no es que Dios se haya apartado de él, es que esa persona no puede percibir la presencia de Dios en su vida como lo ha percibido en otros momentos.
Y lo cierto es, mis hermanos, que muchas veces los creyentes, más que sedientos, en ocasiones sentimos al alma reseca, agrietada de tanta aridez. ¿Y eso por qué ocurre? Por una de tres razones generalmente. En primer lugar, porque estamos bebiendo demasiado de las fuentes resecadoras de este mundo y bebiendo cada vez menos de la fuente de Dios. Así le ocurre al creyente cuando se detiene demasiado en las cosas de este mundo, descuidando al mismo tiempo su comunión con Dios. Tarde o temprano sentirá como su alma se torna reseca y agrietada. Vamos por un momento a Jeremías capítulo 2, versículos 11 al 13. Y este es un lenguaje de espanto. Dios está espantado aquí. Dice: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado, ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre estos, horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo el Señor, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Qué tontería, qué estupidez. Pero dice Dios que su pueblo hizo eso. ¿Es ese tu caso, mi hermano? ¿Es ese tu caso? ¿Te has dejado seducir por las cisternas rotas de este mundo que no retienen agua y has descuidado la fuente de agua viva? Entonces no te extrañes de que tienes el alma seca. No puede ser de otro modo, porque el que bebiere de esa agua volverá a tener sed. Volverá a tener sed. Otras veces el alma se reseca porque Dios no le está permitiendo al creyente en ese momento percibir su presencia como en otras ocasiones. Una vez más, yo debo insistir en que esto es una mera percepción nuestra, no es una realidad. El sol se oculta en las nubes en ocasiones y no percibimos sus rayos ni vemos su luz, pero Él sigue ahí sosteniendo la vida del mundo con su calor, aunque nosotros no podamos verlo. Él sigue ahí. Pues de igual modo, mis amados hermanos, Dios nunca abandona a un verdadero creyente. Él nos promete en su palabra, en textos como Hebreos capítulo 13, versículo 5, yo no te desampararé ni te dejaré. Es imposible que el Señor se aparte en verdad de uno de sus hijos, pero a menudo Él permite que nos sintamos así. En el Salmo 143, versículos 6 y 7, el salmista David describe la angustia del creyente cuando pasa por periodos como estos. Dice David: extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Respóndeme pronto, Señor, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro. Muchas veces no entendemos por qué Dios obra de ese modo en nuestras vidas. Pero una cosa sí podemos decir con toda certeza: cuando un verdadero cristiano pasa por periodos como esto, si es un verdadero cristiano, en vez de alejarse de Dios, lo buscará con más insistencia. ¿Tú sientes que Dios se ha retirado de ti? ¿Sientes que Dios ha desertado de tu vida? ¿Qué hizo David cuando pasó por esa experiencia? Extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Él no buscó alivio en otro lugar. Más bien decidió buscar el rostro de Dios con más insistencia, porque él sabía que no había nada que buscar en ningún otro lugar. Por eso cuando el Señor le dijo a los apóstoles en una ocasión: ustedes también me quieren dejar, el apóstol Pedro le dice: Señor, ¿y a quién iremos? ¿A dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Otras veces, en tercer lugar, el alma del creyente se reseca y se torna árida simplemente por un desgaste físico o mental prolongado. ¿Por qué algunos creyentes se sienten lejos de Dios? No perciben la presencia de Dios. Probablemente una de las razones puede ser el desgaste físico o mental prolongado.
Y yo no puedo elaborar este punto con más detenimiento por causa del tiempo. Pero Dios ha hecho de tal manera al hombre que los problemas del cuerpo afectan al alma, así como los problemas del alma afectan al cuerpo. Un desgaste físico y mental prolongado puede ocasionar que un creyente deje de percibir la presencia de Dios en su vida. ¿Cómo ocurrió de hecho con el profeta Elías? Después de haberse enfrentado a Jezabel y a los profetas falsos de Baal, Elías pasó por una tremenda depresión, tanto que le dijo a Dios: quítame la vida, yo no quiero seguir viviendo. ¿Y qué hizo Dios? Con su siervo cansado, lo puso a comer y a dormir. Dios sabía que Elías estaba desgastado, física y mentalmente. Así que, hermanos, son diversas las razones por las que un creyente puede sentir su alma seca en un momento dado. Pero si es un verdadero creyente, dirá como el salmista en el Salmo 42: como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. David no quería ninguna otra cosa que volver a experimentar esa cercanía, esa intimidad con Dios que él tuvo en otros momentos de su vida. Mi hermano querido, ¿has perdido de vista a tu Padre Celestial y no lo encuentras por parte? ¿Te sientes perdido de Dios? Mira, tú no podrás llenar ese vacío con ninguna otra cosa, sino con tu Padre Celestial. Así que tenemos la sed del alma vacía, la sed del alma seca, pero también tenemos en tercer lugar la sed del alma satisfecha. Y eso puede sonar paradójico de primera impresión, pero lo cierto es que el alma satisfecha en Dios, el alma que ha sido saciada de Dios, siente una continua sed de Dios ahora que ha sido satisfecha. Aquel que ha gustado y experimentado la bondad de Dios en su vida siempre querrá más. Es de eso que nos habla el apóstol Pablo en el texto de Filipenses 3 que citamos hace un momento. Versículo 7, dice el apóstol Pablo: pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y todavía lo tengo por basura. Oigan, ¿para qué? Para ganar a Cristo. Yo quiero ganar a Cristo. Y en el versículo 10 dice: a fin de conocerle. Ya le conozco, dice Pablo. Tengo 30 años caminando a su lado, pero no me siento totalmente satisfecho. Yo quiero más. Esa es la sed del alma satisfecha. En la verdadera gracia hay un círculo infinito. El hombre sediento recibe, y recibiendo ahora está sediento de más. A.W. Tozer lo puso de este modo: orando a Dios, dice este hombre: oh Dios, he gustado tu bondad y me he satisfecho, pero al mismo tiempo estoy sediento por más. Estoy dolorosamente consciente de mi necesidad de más gracia. Me avergüenza mi falta de deseo. Oh Dios, trino Dios, yo quiero querer más de ti. Anhelo ser llenado de anhelo. Estoy sediento de que me hagas más sediento aún. La sed del alma satisfecha, la sed del alma saciada. Habiendo visto las tres categorías en que podemos colocar la sed de los hombres, veamos ahora en segundo lugar y mucho más brevemente la bendición de tener sed espiritual. Dice el profeta Isaías en Isaías capítulo 30 versículo 8: cuán bienaventurados son todos los que en él esperan. Bienaventurados los que esperan en él. Y en el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5 versículo 6 dice el Señor: bienaventurados, ¿quiénes? Los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Son bienaventurados aquellos que esperan en Dios. Son bienaventurados aquellos que tienen sed de Dios. ¿Saben por qué? Porque esa sed es una bendición en sí misma que Dios le da a los suyos. De hecho,
Esa es la más grande bendición que Dios le concede a un ser humano. La sed de Él. Ningún hombre en su estado natural no regenerado tiene sed de Dios. Ninguno. Y eso es importante aclararlo, hermano, porque muchas veces nos confundimos cuando vemos a alguien que tiene sed por cosas que solo Dios puede dar. Y por eso pensamos que esa persona tiene sed de Dios. Pero no es así. No es así, no necesariamente. Cuando un incrédulo anhela la paz interior, cuando un incrédulo anhela una vida con sentido, propósito, significado, ese hombre, sin saberlo, está buscando cosas que solo Dios puede dar. Pero no por eso podemos llegar a la conclusión de que está buscando a Dios. Pablo dice en Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12, que una de las terribles consecuencias que vino sobre los hombres por causa de la caída y de la entrada del pecado es que ninguno busca a Dios. Ninguno busca a Dios. No hay un solo hombre en todo el mundo que esté buscando a Dios. Ni uno solo. Nadie busca a Dios. Para que un hombre tenga sed de Dios, Él tiene que hacer una obra en nosotros primero. Él tiene que obrar una profunda transformación en el asiento de nuestra personalidad. Esa obra que la Biblia llama regeneración. ¿Cuál es el llamado de Cristo en los evangelios a los pecadores? ¿Cuál es su llamado? Juan capítulo 6, versículo 35. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esa es la oferta. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, dice el Señor, a mí. Venga a mí y beba, dice el Señor. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pastor, ¿y por qué hay cristianos que no están manifestando esa satisfacción en Dios y ese gozo típicamente cristiano? ¿Por qué? Porque la vida cristiana es una lucha y nosotros somos continuamente seducidos a buscar deleite y satisfacción en eso mismo que un día tuvimos por basura. Eso es una vergüenza. Por eso dice Dios: espantaos cielos, horrorizaos. Mira lo que mi pueblo ha hecho. Ha trocado mi gloria en lo que no aprovecha. Hermanos, esa es la tentación que el diablo pone delante de nosotros todo el tiempo. Volver atrás. Y cuando somos vencidos, cuando somos seducidos por la basura de este mundo, ese es el resultado. Perdemos el gozo inefable y glorioso de percibir la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero mi hermano, por la gracia de Dios podemos levantarnos otra vez, seguir ejerciendo aquella misma fe y aún más profunda que aquella que depositamos en Cristo la primera vez, cuando nuestros ojos fueron abiertos y nosotros vimos la hermosura del Señor. Y el gozo que experimentamos aquella vez podremos experimentarlo de nuevo, solo que más profundamente, con nuevos matices que antes no conocíamos. Y de ese modo glorificaremos a Dios gozando de Él por siempre. Solo para concluir, unas palabras a las personas que nos visitan. Mi amigo, ¿eres tú uno de esos que describimos hace unos minutos cuando hablábamos de la sed del alma seca? ¿Eres tú uno de esos? ¿Eres tú uno de esos que va por la vida buscando una cosa hoy y otra mañana para llenar ese vacío de Dios que tú tienes en el alma? Recuerda que el que bebiere de esta agua que el mundo ofrece volverá a tener sed. Fuiste creado por Dios a imagen de Dios para tener comunión con Dios. Y hasta que eso no sea una realidad en tu vida, seguirás insatisfecho, morirás insatisfecho y pasarás una eternidad de insatisfacción lejos de Dios. Lejos de Dios. Amigo mío, seguirás despreciando a Dios por disfrutar de los deleites baratos que este mundo ofrece. ¿Cambiarás el brillo de la gloria de Dios por el tenue, pálido reflejo de las boberías de este mundo? Mi amigo, ¿tú sabes cuál es tu problema? Que tú te complaces con poca cosa.
Tu problema, mi amigo, es que tú te satisfaces con poca cosa. El diablo te tiene comprado con boberías. Dice el Señor Jesucristo: ¿de qué le aprovechará al hombre si ganara el mundo entero y perdiere su alma? Aún te ofrecieran el mundo entero, no vale la pena, pero el diablo ni siquiera el mundo te está ofreciendo. Es una bobería. El problema tuyo, mi amigo, es que tú te satisfaces con poca cosa y te estás entreteniendo con un basurero, porque el diablo te tiene los ojos cegados y tú no puedes ver las excelencias, la gloria, la majestad y la hermosura de nuestro Dios. Y yo vuelvo a preguntarte: ¿despreciarás a Dios para seguir disfrutando de los deleites baratos y temporales que este mundo ofrece? Ven a Cristo, mi amigo, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Vuélvete a Él y por primera vez en tu vida serás saciado y al mismo tiempo estimulado a seguir bebiendo de ese manantial inagotable. Que Dios tenga misericordia de muchos aquí y sean traídos a la fuente que realmente sacia la sed del alma, no solo en esta vida presente, sino también en la venidera, por los siglos de los siglos.